Sí, gracias Nicolás, gracias Judy, Luis, gracias amables televidentes que como siempre esperan esta sección del tapete en este su programa Acceso Sin Límites, que marca siempre la pauta a seguir. Lo estamos viendo desde que estoy aquí sentado, estoy viendo que siempre marca la pauta a seguir. Señora, como siempre tenemos algunas pinceladas del tapete, breves, como que Loma Miranda no se negocia, no debemos dejar de mencionar a Loma Miranda para que no se nos vaya al olvido. Loma Miranda no se negocia y tarde o temprano el gobierno va a tener que declararlo parque nacional. Señores, anoche hubo una reunión que no fue anunciada con muy poco tiempo de antelación del Consejo de Gobierno Ampliado. Yo me pregunto, ¿será para tratar asuntos de interés del Estado o será para tratar cómo van a enfrentar el embate de la lucha anticorrupción y de la lucha antiimpunidad? Porque fue algo sorpresivo y ellos no se reúnen así tan... Y yo creo que sí, que el gobierno está muy preocupado. El pacto de Odebrecht, un pacto muy mal estructurado, va nuevamente ante el juez. Dice el abogado, consultor de la Procuraduría, que él se equivocó y que ahora lo va a someter. Yo creo que aquí lo que se está haciendo es la ley 448-06, que habla del duplo como una multa de los valores, me refiero a Odebrecht. Yo creo que eso es lo que se ha querido ligar el credo con piedra. Porque una cosa es la multa que conlleva esa ley y otra cosa es las otras penalidades que ella conlleva. So pena, dice la ley, so pena tales y cuales penalidades. O sea que el doble de la multa han querido llevarlo de otro modo, pero vamos a dejar que eso tome su curso nuevamente, porque la vía que se está usando no es la vía. Esa penalidad que dice la ley que debe ser el duplo del soborno, lo debe decidir un juez por una sentencia. Entonces, así a esa sentencia, que eso es lo que homologa el acuerdo que puede hacer la día con ellos. Entonces, es una cosa que se ha hecho muy mal y eso tarde o temprano va a salir a relucir. Ellos no van a poder, ellos quisieron envolver las penalidades que tiene la ley con la multa, con el duplo de la multa, a ver si eso se quedaba así, porque ellos son parte de ese entramado, pero eso va a ser muy difícil. Pero vamos a ver lo que acontece y lo que seguirá en lo adelante. Señores, yo quiero aprovechar antes de entrar al tema del tapete para felicitar a la vicealcaldesa de Moca, Judy Valdés, por esa campaña Yo Respeto el Rojo, porque este programa, precisamente en este programa es que se ha venido hablando y siempre yo he escuchado, no desde ahora, no cuando Judy pensó ser vicealcaldesa, ni siquiera lo pensaba cuando aquí se hablaba ya del desorden que tenemos en el tránsito. Y siempre hemos hablado en privado, Nicolás, Judy y un servidor, sobre esa situación que viene aconteciendo en el país, pero a nosotros nos compete Moca. Qué bueno que una forma de contribuir para lo que usted fue puesto ahí, que Judy haya optado por hacer ese tipo de campañas que sí llegan y que sí, con poco, aunque dice Nicolás que eso es verdad, pero con pocos recursos se llega a mucha gente. Y estoy haciendo esta felicitación pública porque precisamente hoy voy a hablar de conciencia anticorrupción, que no es más que conciencia ciudadana. Y esa campaña de Judy Valdés, de Yo Respeto el Rojo, va a seguir haciendo conciencia y tarde o temprano se van a ver los frutos. Señores, el tema del tapete hoy, ya lo anuncié, la conciencia anticorrupción. Sabemos que la conciencia ciudadana en general no es más que cuando el ciudadano está consciente de sus derechos y deberes, para decirlo de una forma sencilla y breve. Los ciudadanos, cuando se educan, entonces saben cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. La conciencia ciudadana anticorrupción, yo lo he llamado, viene como de una corriente de América Latina
y que últimamente ya tiene visos de una corriente mundial. Hemos visto con el caso de Odebrecht que países como Perú, Colombia, Brasil, la República Dominicana en menor medida, han pedido, inclusive Colombia está pidiendo, ayer apenas comienza a pedir la renuncia del presidente de Colombia, porque ellos dicen, los que dieron los sobornos dicen que en la campaña de ese presidente que fue electo se usaron esos recursos. Entonces, esa conciencia, esa corriente de esa conciencia de corrupción está llegando a la República Dominicana. Es una tendencia que tarde o temprano, y lo hemos dicho en otras ocasiones, va a ir despertando a los dominicanos. Y yo quiero hacer un recuento breve, que lo sabe todo el mundo, pero que yo quiero recordar. Y debemos empezar diciendo que en el 1996, el Partido de la Liberación Dominicana ganó las elecciones gracias a un acuerdo con el presidente Balaguer, que era quien queríamos quitarnos de encima. El presidente Balaguer decía que la corrupción, o sea, él admitía que en su gobierno había mucha corrupción. La corrupción se detenía en la puerta de su despacho. ¿Qué quisimos? Quisimos, los ciudadanos, quitar ese gobierno. Y el presidente Balaguer fue forzado a abandonar el poder, diría yo, y apoyar el PLD para que el PLD ganara las elecciones del 96. Vino el gobierno del presidente Leonel Fernández con visos de pulcritud. Muchas cosas fueron en esos 4 años, o por lo menos los 2 primeros años, 96, 98, se hicieron algunos aportes a la institucionalidad del Estado. Algunas cosas comenzaron a mejorar, vimos la AME, en los aeropuertos ya la cosa comenzó a cambiar y se vio cierta mejoría. Pero ¿qué pasó? Que viene Hipólito Mejía con un PRD y detuvo, diríamos en el campo, al presidente Leonel Fernández y al PLD del poder. Y ahí viene la segunda parte de la historia. Un gobierno excesivamente corrupto, el de Hipólito Mejía. Tenemos nada más que recordar la corrupción con el caso de Baninter y la tarjeta de Pepe Goico, eso lo saben hasta los chinos de Bonao, y no tenemos que seguir hablando de eso. Los problemas con el militar, que ascendieron a personas que eran traficantes de narcóticos y lo hicieron capitán, eso todo lo sabe todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que el Partido de la Liberación Dominicana, el comité político, se reunió en esos tiempos y entonces decidió crear este entramado que hoy lucha el pueblo en contra de ese entramado. Y entonces ellos decidieron, ese comité político y el PLD, que debían aglutinar una fuerza con capacidad económica para poder, si llegaban al poder, sustentarse en el poder y permanecer por mucho tiempo. Es así como en el 2004 vuelven y retoman el poder. Entonces comenzó la faena a la italiana. Comenzó el entramado. Leonel Fernández, sumamente inteligente, audaz. Entonces comenzó, todos debemos saber y debemos recordar, por detutanar los partidos políticos. Compró al PRD, lo hizo un guiñapo al PRD, compró a todo el que había que comprar y lo echó por la borda. Y entonces se quedó con el PRD, lo volvió nada y con otros partidos, porque ellos entendían y saben que esa era la forma de crear una economía fuerte, porque, como decía Nicolás hace un momento, para todo lo que se necesita es mucho dinero, y más para las cosas que se hacen que son mal hechas. Entonces debemos recordar que dentro de eso también fueron socavando los partidos pequeños, fueron dándole cargos a esos dirigentes políticos, dirigían esos partidos pequeños, y los fueron adhiriendo, y esos partidos concurrían y concurren a las elecciones junto con el Partido de la Liberación Dominicana buscando beneficios propios.
hemos dicho en este espacio muchas veces que la ciudadanía se debía de empoderar, que no había forma de cambiarle el rumbo que lleva a este país, si la ciudadanía no se empoderaba. Y si esa ciudadanía, como dije antes, no es consciente de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Entonces el PLD, en ese orden de estrategia, después de los partidos, ¿qué creó? Una economía, creó unos ricos, unos nuevos ricos, que eran las personas, porque recuérdense que el poder no define a las personas, sino que define quiénes son las personas, porque esas personas se manifiestan en su verdadero yo cuando le dan un poquito de poder. Y entonces esos PLDistas que venían de abajo y que habían venido con el discurso que decía Leonel antes del 96, que la corrupción se llevaba el 40% del presupuesto nacional, que decía Leonel y el PLD que ellos eran, que una cosa era los corruptos y otra cosa el PLD. Y ahora la hoja se ha cambiado porque ellos decidieron crear una estructura que sea lo suficientemente fuerte como para que Danilo Medina pudiera no solo ganar después, en el 2000, después de Leonel, después de 2 periodos de Leonel, sino volverse a reelegir, modificando la Constitución y comprando a todos los legisladores que hubo que comprar. Como dije antes, como cada día la población se está concientizando más, esa tendencia está llegando a República Dominicana y esa tendencia está llegando con una lucha que se ha desatado que se llama la lucha de la anticorrupción y antiimpunidad. Con el caso de Brecht, que le puso nada más, no es que el caso de Brecht es el único caso que ha existido en República Dominicana, es que el caso de Brecht vino a ponerle la tapa al pomo de 21 años de gobierno PRDista y PLDista, haciendo y deshaciendo de la suya. Y el PLD, en los últimos años, haciendo este entramado, donde ha puesto la justicia a sus manos, porque ellos con una sola llamada le imparten justicia a usted y le dicen usted es culpable o es inocente, dependiendo de si usted es o no de la facción de ellos. Y si usted es de la oposición, usted es culpable casi seguro. Entonces, ahora, esa lucha, y es lo que quiero significar dentro de este tema de la conciencia anticorrupción, que es parte de la conciencia ciudadana, esta lucha ha comenzado desde hace un tiempo, pero se ha robustecido en este fin de semana cuando un grupo de patriotas, de personas que solo tienen interés en que la ciudadanía avance y que este pueblo sea mejor cada día, han encendido una antorcha que le ha dado la llama verde y lo hicieron nada más y nada menos que en Capotillo. Y yo quiero recordar el grito de Capotillo. Ahí, ese es un sitio emblemático, por eso se hizo en esa parte, y una parte ya con frontera casi, y se hizo porque en Capotillo, donde Gregorio Luperón dieron el grito de Capotillo, se fueron al cerro de Capotillo, e izaron la bandera dominicana de nuevo, y comenzó la restauración de 1963. Por eso se eligió a Capotillo, para encender esa llama que precisamente en estos momentos debe estar llegando a Moca. Y aprovecho para invitar a todo el municipio de Moca, a toda la ciudad, para que vaya al Parque Duarte, porque en estos momentos esa llama verde que fue encendida en Capotillo el domingo está llegando hoy a Moca, va a seguir a La Vega, va a continuar por Bonao, va a llegar a Santo Domingo hasta el Parque Independencia. Pero no solamente esa llama se encendió, esa llama se encendió en Capotillo, se encendió en el sur, se encendió en el este y van a llegar concomitantemente a Santo Domingo todas para unirse en un gran esfuerzo para pedirle a este gobierno que ya basta de corrupción. Y ya el pueblo se ha ido empoderando porque le hemos dicho que si no se empodera el pueblo, si la gente no se decide, porque nosotros somos los que estamos llamados a cambiar esto, porque ellos tienen su estrategia y la están llevando a cabo con mucho éxito. Entonces, lo voy a decir ahora, yo. Asimismo, esta antorcha de cero impunidad no se apagará jamás. No habrá viento
ni lluvia que la apague. Esa antorcha va a seguir refulgiendo, va a seguir resplandeciendo en la conciencia de los dominicanos y haciendo conciencia. Y más que todo, esa antorcha que solo es una señal y que la tomamos como una señal de que ya tomamos el camino de gritar basta ya de corrupción, basta ya de impunidad. Esa antorcha va a calar en la conciencia de los nacidos, de los que están naciendo hoy, que van a nacer mañana. Y ahí va a ser mucho más intensa todavía esa llama en el corazón de esos niños y de esas niñas que nazcan de hoy en adelante. Porque el pueblo dominicano ha despertado y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y a no dejar apagar jamás esa llama. Fruto de que esa llama se encendió y que marcó el comienzo del fin, que el gobierno está preocupado y por eso anoche tenían, casi seguro por eso, anoche se reunió el Consejo de Gobierno ampliado, porque ellos están preocupados, porque esto va a tener un final, porque esto no se va a quedar como se han quedado las otras cosas, que en el camino se diluyen. Yo sé que ellos tienen un plan para desestimar esto, pero ese plan no se le va a dar a ellos, porque la gente está decidida y todos los días más, y cuando de hecho esos encuentros que se hacen y se hacen paradas, las personas se paran en esos sitios y dicen estamos de acuerdo con eso, y cada día más gente se unirá a esa llama que no se apagará jamás. Les quiero invitar al pueblo dominicano a que lean una carta que escribió el doctor Guillermo Moreno que se llama Yo lo acuso, señor presidente. Yo, nada más hay que poner en internet, yo lo acuso, señor presidente. Debemos significar que el doctor Guillermo Moreno, y lo digo, todo el mundo sabe que yo pertenezco a Alianza País, que soy miembro fundador del partido de Alianza País. No ahora porque estamos hablando de corrupción, ahora no. Que el doctor Guillermo Moreno hace 4 o 5 años fue el primero que comenzó a hablar que había que parar la corrupción y que la corrupción siempre va a haber, lo que no puede haber es impunidad. Y con esta antorcha y con esta conciencia nacional y esa antorcha encendida, lo que va a haber es que se va a poner en práctica el uso del imperio de la ley, porque tenemos leyes de más, leyes de sobra para ponerla en práctica. Y a esos corruptos los vamos a hacer que ellos sucumban, que el pueblo dominicano le quite lo que se robaron y que ellos se suiciden ahogándose en sus propios residuos. Muchas gracias y buenas tardes.